Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Yo soy Adiela Luz. Te invito a que puedas disfrutar de la programación de Conectados al Ser a través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel-la luz. A través de esos dos canales oficiales podés entrar, porque están los canales interconectados, así que podés entrar a ver la programación, podés descargar temazos, podés descargar lo que son las programaciones, los temas que vamos dando. También hay mucha información que vamos subiendo a través de los canales que te podés descargar, que podés grabar y que te podés bajar para disfrutar. Así que son canales súper poderosos para que te puedas conectar con el mundo espiritual, con los ángeles y con los guías. También podés hacerlo a través de las redes sociales, que son obviamente las redes sociales, las páginas. Podés entrar y podés poner seguir en la página y podés compartir a través de lo que es www.facebook.com/maestra Adiel la luz o www.facebook.com/adicerteza o www.facebook.com/conectados al ser. O también puedes entrar a Instagram o también puedes entrar a Twitter. A Twitter puedes entrar a través de @adielaluz o a través de Instagram, que es @adicerteza. Te invito a que puedas entrar y que te puedas conectar a través de las diferentes redes sociales o también a través del buscador en las páginas. Tenemos varias páginas en el buscador, así que pones Adiel la luz o pones Conectados al Ser y te van a salir toda la información, las páginas, las redes sociales, todo lo que vamos subiendo para que se puedan conectar con el mundo espiritual, con los seres de luz y con los ángeles. Muy bienvenidos, muy feliz día. Te prometí que hoy íbamos a tocar, íbamos a expandir, íbamos a hablar de un temazo para que puedan conectarse al mundo espiritual, a los seres de luz y a los guías. Algo sumamente interesante para que puedan conectarse con los seres de luz es empezar a hacer contacto con el mundo espiritual desde los ángeles, seres de luz, guías, que nos ayudan a hacer contacto con ángeles, con maestros de luz, con seres de luz, con seres de otros planos dimensionales, para que podamos comenzar a evolucionar. Muy feliz día. Te prometí que tenemos un temazo, así que vamos a conectarnos a través de ese temazo para poder comenzar a, obviamente, hacer contacto con ángeles y con maestros de luz. Te prometí que hoy tenemos un tema del cual vamos a hablar que es sumamente interesante, que es la expresión. Cómo empezar a expresarnos y utilizar la expresión como un sistema terapéutico para evolucionar. Obviamente, tener en cuenta el hecho de expresarse como un concepto terapéutico y también poder expresarnos desde lo que es la palabra, que es obviamente la palabra que utilizamos con honestidad, que utilizamos para enseñar, que utilizamos para aprender, y también como un concepto evolutivo de sanación y un concepto superior para que podamos entender cómo utilizar el concepto de la expresión. Aparte de esto, también comprender que anteriormente, a través de las creencias, a través de las culturas y a través de diferentes sistemas, muchos o maestros o seres o personas o seres de otros niveles de conciencia hablaban del concepto de la expresión como algo que no estaba bien visto. Y desde ahí empezaron con el tema de este concepto de no saber o en qué momento hablar o no hablar o callar. Entonces hoy vamos a deshacer todas esas creencias y vamos a disolver esas creencias para entender un poquitito cómo funciona el concepto de expresar. Expresarse, salir de preso, expresarme. O sea, ser expresivo tiene que ver con un concepto de poder decir, en ese concepto de enseñanza, en ese concepto de aprendizaje, en ese concepto evolutivo y en ese concepto de movilizar para poder movilizar todo lo que son las emociones, lo que es el concepto de abundancia, lo que es el concepto educativo, lo que es el concepto de la luz, todo lo que está dado por las emociones, todo lo que está dado por lo que sé, por lo que puedo aprender, por la creatividad, por lo que puedo disolver, y eso es un concepto de sanación. La expresión está dada para que podamos salir de presos y bien utilizar la palabra en el concepto de, obviamente, de hablar, de expresarse, de decir, de contar. O también, o sea, que sea
algo que nos ayude a poder evolucionar la conciencia a través del concepto terapéutico como es la expresión. Siempre y cuando esté dado por la sanación a través de obviamente de este don, de este carisma que es expresarse. A veces las personas hablan, con otras personas se vinculan y hablan mucho, pero no tienen un concepto de carga esencial de lo que es el aprendizaje, la enseñanza, la luz, el concepto de la luz. Y eso es algo sumamente interesante para que puedan entender y puedan comprender. Expresarse, salir de preso, nos ayuda para entender, comprender y evolucionar. Y eso es un concepto terapéutico, por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder hablar de esto que estamos hablando el día de hoy, que el tema del día de hoy es la expresión, expresarse, salir de preso. ¿Saben ustedes que en la antigüedad, qué decían los maestros? No hablen, no digan, callen, hagan silencio. Y el silencio está dado para escuchar los mensajes de Dios y la expresión está dada para, obviamente, activar el concepto de sanación. Y si la palabra está dada por lo que es un concepto de ciencia, de tecnología, de aprendizaje, de expresión, de concepto evolutivo, nos ayuda para abrirnos, expandirnos y poder comenzar a evolucionar. Cuando los maestros en la antigüedad, o cuando algunas personas, o cuando algunos sectores elitistas o conceptos ortodoxos, hablaban de lo que era callar o no hablar, o guardar, o tapar o no decir. Y eso fue quedando y se fue llevando a lo largo de los tiempos hasta llegar al día de hoy con un concepto de tabú, o de creencia, o de aprendizaje. Hoy vamos a deshacer esos conceptos, vamos a disolver esos conceptos para utilizar el concepto de la expresión como algo que nos ayuda para evolucionar. Expresarse, hablar, contar y que eso sea algo que lleve, que la palabra esté cargada de conceptos de sabiduría, de conceptos de aprendizaje, de conceptos de tecnología, ayuda para que el alma, el cuerpo y la mente florezcan como una flor y el alma empiece a conectarse a un sistema evolutivo de conciencia. El hecho de poder ser expresivo de una manera consciente ayuda también para que el alma pueda empezar a crecer en su concepto evolutivo y que el espíritu se nutra de conceptos para poder comenzar a evolucionar. La nutrición del espíritu, la nutrición del alma, la nutrición del ser nos ayuda para que podamos comenzar a evolucionar. Algo interesante para que tengan en cuenta, algo interesante para que puedan comenzar a evolucionar, algo interesante para que puedan entender, es este concepto de poder comprender la evolución a través del aprendizaje, la evolución a través de los conceptos superiores, la evolución como un concepto expresivo y también para empezar a tener en cuenta esto de que la expresión, las preguntas, las respuestas, todo el concepto evolutivo está dado por la sabiduría, el conocimiento y poder ser expresivo de forma consciente. De forma consciente quiere decir que todo ese concepto de expresión esté cargado con lo que es la sabiduría y el conocimiento o también de un proceso de ciencia. El concepto de ciencia está dado por esto, el concepto de ciencia está dado por entender cuán importante es la expresión y decir, poder decir, poder llevar todo eso o que siento, o que entiendo, o que no entiendo, a un concepto expresivo para poder evolucionar y que eso sea una ciencia. Entonces, en los momentos del silencio es para que podamos escuchar la voz de Dios, de los ángeles, de los guías, para hacer un concepto introspectivo y que eso también sea un concepto interno de equilibrio, sintonización, conexión con la energía universal, conexión con los ángeles, conexión con los maestros. Y la expresión está dado
para que yo pueda hacer un concepto evolutivo, un concepto terapéutico, un proceso de ciencia, a la hora de que yo pueda decir, pueda expresar, pueda entender y pueda evolucionar. Porque esos conceptos de poder movilizar todo lo que hay dentro de mi ser puedan estar expuestos como un concepto de ciencia, o sea, de ciencia evolutiva, a través del alma, a través del espíritu, a través de la conciencia, a través de procesos superiores, para que se pueda comenzar a entender, a entrar en los caminos de la existencia, en los caminos de la conciencia, en los caminos evolutivos, en los caminos que empezamos a transitar como un proceso de misión de vida, misión del alma, misión del espíritu. Y eso es algo fundamental, o sea, es algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual es que si yo puedo expresarme, si yo puedo entenderme y eso lo puedo hacer un concepto expresivo, lo puedo hacer un concepto de movilización energética, lo puedo hacer un concepto de ciencia, me ayuda para poder descargar, para poder disolver patrones que estaban en el pasado como un concepto de creencia o como un concepto de guardar, de callar o también de meter para adentro. Entonces, el concepto expresivo, salir de preso, expresarme, poder decir y que eso que digo esté cargado con un conocimiento y una sabiduría que puedo llegar a entender, a comprender, a asimilar y a evolucionar. Algo importantísimo que tienen que tener en cuenta es esto: poder entender la expresión, la comunicación, el diálogo, o sea, comunicarse con maestros, ángeles, guías, y eso también poder expresarlo y poder entender también el concepto emocional, interno y externo. Eso ayuda para que yo pueda disolver creencias y patrones del pasado que estaban dados por una creencia o por un concepto ortodoxo o por un concepto de patrón de origen astral. Y hoy en día eso me ayuda a poder ser mejor en esto de ser creativo, de creativizar esto que yo estoy manifestando, o esto que estoy viviendo, o esto que quiero hacer. Algo sumamente importante es tener en cuenta esto a la hora de poder conectarnos con la verdad, ver la deidad, verdad, de Verdi, verdad. Algo muy interesante porque eso es algo que nos ayuda a poder contactar con ver la deidad que yo soy en mi interior, verdad que yo soy en mi interior, la verdad de ser expresivo a la hora de ser. O sea, todos los atributos que traen las personas o que traen los seres, las personas hasta convertirse en seres o las personas hasta convertirse en seres de luz, lleva un proceso importantísimo que es el uso de nuestras potencialidades y de nuestros poderes para eso ser alguien más evolutivo, dirían los niños, más mejor. ¿A dónde está orientado este concepto? A poder entender, a poder evolucionar, a poder bien utilizar esas herramientas que Dios me dio, que Dios me dio, que Dios me creó, que Dios expresó. O sea, nosotros somos una expresión de Dios. Entonces tenemos que salir de presa. Si yo soy una expresión de Dios, si yo soy una expresión de los ángeles, estoy expresada por la luz de Dios Padre Madre. Para esa, tengo que salir de presa. Entonces, expresarse en un concepto de conciencia es algo evolutivo, científico, y eso me puede llevar a la sanación. Cuando yo, por algún concepto de miedo, de temor, no puedo decir
tenemos que empezar a entrar en la profundidad de nuestro ser para entender por qué no puedo decir. Y también expresarse de forma interna y de forma externa. Salir de preso tiene que ver con un concepto de conocerme. O sea, el 50% de nuestro ego reprimido o el 50% de nuestro ego retraído o para afuera se empieza a disolver. Es al revés. O sea, es al revés de cómo lo cree la gente. Los seres piensan que el hecho de ser muy para adentro o muy guardador en el concepto de no decir, de callar, de estar como muy introspectivo, sin poder expresarme, o sin poder manifestarme, o sin conocerme, eso es algo que reprime los dones y los carismas. Reprime el concepto de poder ser mejor aún. Vamos otra vez. Yo, vos, todos los que están mirando y todos los que van a mirar conectados al ser, 1.000.000 de seres, cuando vean todos el programa, somos expresiones de una luz original, de un concepto original, de Dios Padre Madre de allá. Si somos expresiones, chispas cósmicas, expresadas por Dios Padre Madre, por los seres de luz cósmicos universales, cuando yo soy expresada a través del alma y el espíritu, empiezo a ser una expresión de Dios. Yo, vos, todo lo que están mirando, son expresiones de Dios. Entonces tengo que salir de preso. Para salir de preso, tengo que expresarme. O sea, salir de preso tiene que ver con el hecho de entender que expresarse es un concepto científico, es un concepto curativo, de curación. Porque obviamente el hecho de no decir o no saber si decir está dado por un concepto de creencia, de miedos, de temores o de creencias, de tabúes, que se han manifestado en diferentes momentos de la vida hasta que han llegado al día de hoy con este concepto de, obviamente, de no entender cómo llegar a ese concepto curativo a través de, por ejemplo, la expresión. O sea, bien utilizar la expresión en un concepto de conciencia me puede llevar a la curación y me saca ese peso, o sea, me disuelve esos conceptos de creencia que son tabúes que están dados por una creencia del pasado o que están dados por una creencia genética, cultural, social. Esas manifestaciones que están dadas en el pasado o que están dadas de forma genética, de forma cultural, hay que limpiarlas, porque eso se trae desde otros niveles de conciencia y empieza a generar un concepto de no entender a dónde yo tengo que llegar, a ser expresivo con mi conciencia. ¿La conciencia se expresa así? La conciencia es la manera, o sea, la expresión es el concepto de la conciencia. Yo, siendo una expresión de Dios Padre Madre, cuando yo me expreso, soy y bajo la conciencia en mí para que en mí hable esa expresión. O sea, poder decir, no guardar o no callar o no explotar, o sea, es algo que tengo que empezar a ver, es algo que tengo que empezar a evolucionar. O sea, el hecho de los complejos, la vergüenza, en este caso la vergüenza del hecho de la baja estima, me da vergüenza hacer esto, me da vergüenza hacer lo otro, o sea, por un concepto de baja estima, por un concepto del qué dirán. O sea, perder los miedos en eso es por una cuestión de curación hacia mí mismo o hacia mí misma. Y eso me ayuda a poder ser expresivo en un concepto de conciencia, o sea, en un concepto terapéutico. Bien utilizar la palabra en el concepto de terapia para mi interior, de adentro hacia afuera, y que se manifieste esa conciencia, aplica a mi sanación. Si yo soy una expresión, chispa cósmica, divina, de las galaxias, de los seres de luz,
tengo que manifestar la expresión, el diálogo, la comunicación con el mundo espiritual, hacia adentro y hacia afuera. Es un concepto de dones, o sea, son dones y carismas que obviamente cuando somos personas empezamos, digamos que a hacer la práctica, y cuando llegamos a ser seres, empezamos a ser seres de luz, porque ya nos conocemos, o sea, ya empezamos a comprendernos que somos seres de luz y nos hacemos cargo de eso que somos. Ahí se empiezan a activar esos dones, esos carismas, esa conciencia, donde yo expreso aquello que yo soy. Y eso está dado por un concepto de curación, está dado por un concepto expresivo, está dado por un concepto de entender que eso es la luz que yo soy. ¿Por qué digo cuando somos personas? Porque cuando somos personas tenemos cáscaras, tenemos roles, tenemos creencias, tenemos un montón de cosas que están dadas por lo que aprendimos, por las creencias, por la cultura, por la genética, por aquello que somos como roles. O sea, aquello que aprendimos por esas cáscaras que se van formando a través de lo que fuimos creyendo, o a través de lo que fuimos aprendiendo, o a través de lo que nos dijeron, que va generando como una especie de cáscara, de cáscara, de cáscara, de cáscara, de cáscara, donde adentro está la esencia que yo soy. Y ese adentro, o sea, esa chispa cósmica, es esa expresión del universo. O sea, esa expresión donde Dios dijo, yo manifiesto, expreso y se cocrea, eso es la expresión de la chispa cósmica de cada uno de los diositos manifestados en las personas que no se conocen, por las cáscaras. Entonces, esa expresión de poder entenderme y poder expresarme me hace salir de preso y también me ayuda a hacer ciencia de aquello que no entiendo. Está orientado a poder salir de la ignorancia, de la carencia, de los miedos, de las ilusiones manifestadas por los egos más profundos. Expresarme, ser más expresivo, más expresiva, en conciencia, y que eso sea una ciencia para poder evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. Ser expresivo, expresarme, salir de preso, es un concepto de dioses que los maestros de la antigüedad utilizaban como un concepto terapéutico. O sea, no confundamos el silencio con el proceso de no hablar. No confundamos la expresión con hablar o parlotear. O sea, expresarse es un concepto de ciencia, es un concepto terapéutico, es un concepto curativo, de cura, de curación, de sanación. Y obviamente lo que es, digamos, el diálogo manifestado durante todo el día en las masas, en las personas, en los vínculos, en los conceptos sociales, en los grupos sociales, puede estar vacío, que en general el contexto está vacío, o puede estar cargado de sabiduría en un contexto terapéutico y científico, porque eso me va a llevar a despertar la conciencia. O sea, el proceso de expresión genera a nivel cerebral un concepto de ciencia. O sea, está manifestado por un concepto superior para que yo, Diosito, pueda empezar a evolucionar. Yo soy uno con la divinidad. Y ese Diosito, Diosor, Diosa que yo soy, se expresa a través de ser un representante o una representante del origen de la creación. Yo, como ser diosa, Dios, soy diosita, diosito, soy una creación, manifestación de los dioses. ¿Cómo voy a callar? Tengo que salir de preso. Y ese salir de preso me lleva a hacer ciencia de un nuevo conocimiento, un nuevo paradigma de conciencia, y trascenderlo a algo revelador, algo desencriptado, que me puede llevar a conocerme, que puede llevar a curarme, curación, sanación, me saca los miedos, me saca los temores. No hablar por un concepto de expresarme en un concepto que esté vacío, sino que sea una expresión
consciente para que eso sea un sistema de curación, para que sea un sistema evolutivo. Y eso me lleva a la sanación. Piénsenlo hoy porque eso está guardado y cargado con un montón de cosas interesantes para que puedan comenzar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz. Esto es un programa súper poderoso para superpoderosos y superpoderosas. Se llama Conectados al Ser. Hoy hablamos un poquitito de la expresión, expresarse, salir de preso, para poder comenzar a evolucionar. Te invito y te espero. Te envío luz, te envío 100 ángeles, 100 millones de ángeles, soplos del universo, de la existencia. Que tengas un muy feliz día. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y también para disfrutar. Muy feliz día, muy buenos días. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y mil bendiciones y muchísimas gracias a las redes sociales, a nuestros amigos de YouTube, súper poderosos que le ponen toda la onda. Gracias a los súper poderosos de YouTube que nos envían un montón de cosas interesantes. Muchísimas gracias, gracias. Le enviamos una tarjeta de gracias. También porque obviamente le ponen toda la onda y nos ayudan a poder llegar a todos los rincones del universo. Gracias. Y también le damos las gracias a otras redes sociales que también se ponen las pilas y nos ayudan un montón con el tema de poder llegar a todos los rincones del planeta para poder comenzar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz. ¿Te vas a acordar? Yo soy Adiel La Luz. Adiel La Luz. Te invito y te espero. Así que nos vemos en el próximo programa con otro temazo que te va a partir la cabeza para poder comenzar a evolucionar. Nos vemos, @conectados al ser, @Adiel_La Luz, a través de los canales oficiales de YouTube. Que tengas un feliz día.